Amén, mis hermanos. Bendecimos al Señor en esta mañana una vez más y damos paso, ¿cierto?, a su palabra como cada primer día de la semana. Tenemos nosotros, los creyentes, una esperanza de gloria. Cuando hablamos de su palabra, cuando cantamos, cuando hablamos, lo que decimos tiene un fundamento. Amén. El fundamento de Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo. Amén. Y ese fundamento nadie lo puede mover. Como dice la palabra, el único fundamento verdadero, la piedra angular, es Jesucristo. Amén. Nosotros, la esperanza nuestra está tan firme y está tan arraigada a una persona que es inconmovible en el corazón. Porque la convicción que el Espíritu Santo da a nuestra vida perdida, esa regeneración que ocurre, nos da una convicción de que, como hemos dicho y como dice su palabra, de que somos hijos de Dios. Amén. Aquí estamos en un ambiente donde hay una familia espiritual, donde hermanos y hermanas de diferentes lugares, con diferentes condiciones, de diferentes familias terrenales, vienen a ser parte de una sola familia. Amén. La familia de Dios. Amén. Y eso por la fe en Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Amén. Uno piensa en el mundo, uno piensa en las corrientes de este mundo, la esperanza que ponen los seres humanos en personas, en políticos, pone la esperanza en gobiernos, pone la esperanza en personas poderosas, en el dinero. El mundo sigue esa corriente, pero nosotros tenemos que decir y afirmamos una vez más que nuestra esperanza no está puesta en hombres. Sí. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Amén. Amén. Eso lo decimos porque es una realidad, es algo que el Padre nos ha revelado. El único Dios verdadero, de la única forma que se ha revelado, es a través de Jesús. Y tú le has creído, hermano. Amén. Tú has creído en Jesús. Amén. Y eso es algo que, como dice la Escritura, no viene por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios permitió que en tu interior se produzca el nuevo nacimiento cuando tú viniste por la fe al Hijo de Dios. Esa es una esperanza inconmovible. Entonces, tenemos que hablar de estas cosas, porque quisiera que por mientras abran la Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy día y una vez más hablaremos de la resurrección de los muertos. Hemos hablado de esto, hemos hablado el domingo anterior, nuestro hermano Luis hablaba de la autoridad del Hijo. El Hijo de Dios, Dios encarnado, era el único que podía hablar y decir, muertos resuciten, y resucitaban. La autoridad de Jesús. Jesús, cuando habló, cuando Lázaro ya estaba muerto, solo bastó su nombre y una orden para que Lázaro resucitara. Y eso ocurrió. No es una fábula, no es un invento. Jesús estuvo en la tierra y resucitó a los muertos desde entonces. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Ese es el texto que quisiera que buscáramos. Pero antes, yo voy a leer unos versículos anteriores para darnos cuenta cuán diferentes somos nosotros, porque simplemente así a Dios le plació hacerlo así. Voy a leer unos capítulos antes. Mira lo que dice la Escritura, la carta a los Corintios, una carta muy abundante, una carta que tiene tanta revelación de Dios. El apóstol Pablo, al escribirle a los Corintios, recibió tanto de Dios, y eso nosotros lo afirmamos también. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría, hermanos, que nosotros predicamos no es una sabiduría de este mundo. La sabiduría de hablar de las cosas celestiales viene de Dios. La sabiduría que ha venido del Padre es una sabiduría que el mundo desconoce, es más, y que para el mundo es locura. Como dice la palabra, la locura, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es sabiduría de Dios. Y nosotros lo afirmamos con todo nuestro corazón. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esto, hemos compartido en este entonces la manera en que la iglesia está esperando a su Salvador. El corazón de Dios en este momento está preocupado, por así decirlo, está pendiente de su iglesia, de cómo su iglesia le espera, cómo nosotros tenemos que vestirnos de esas obras y acciones justas de los santos, como decía Apocalipsis. Pero también nosotros, nos relata la Escritura cómo va a ser ese día. Esta carta de 1 Corintios lo relata de manera preciosa. Dice el texto que estábamos buscando: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es nuestra primera afirmación. La iglesia tiene un testimonio, aunque no vio, pero por la fe nosotros decimos que Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. ¿Lo cree la iglesia? Amén. ¿Lo afirma tu corazón? Amén. Hubo un hombre que descendió a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo el Señor descendió allí para vencer a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte y a la misma muerte, y se levantó en gloriosa resurrección. Amén. Nuestra esperanza está puesta en un hombre que resucitó de los muertos. Amén. Nuestra esperanza está puesta en el unigénito Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, pero que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Nadie otro, ningún otro ser humano hizo lo que Cristo hizo. Todas las demás tumbas están los huesos allí. Murieron, están allí, están la tumba, están con sus huesos. Pero la tumba de nuestro Salvador está vacía, hermanos. La tumba de Jesús está vacía. Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Hermano, este lenguaje es tan extraño para el mundo. Es extraño, por eso es que tú debes nutrir tu fe hablando estas cosas con tus hermanos. Amén. Tú no le vas a poder decir a un mundano esto, para él es locura. No entienden cómo un hombre así, tal cual como tú y como yo, se levantó de entre los muertos. No lo va a entender. Pero nosotros creemos esto. Amén. Que Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Cuando Cristo murió, los que murieron con él, los que estaban muertos, se nos decía la palabra el domingo anterior, hermanos. Antes que Cristo muriera y resucitara, había un lugar donde todos los muertos iban, que era conocido como el Seol, como el Hades. Allí estaban todos los que creyeron y los que estaban esperando el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo vino, dice la Escritura que llevó cautiva la cautividad. Otra versión menciona que sacó a los cautivos de esa cautividad y los sacó de allí con esa esperanza que estaba en espera, y los llevó a su presencia. Antes de que Cristo muriera y resucitara, no podíamos nosotros decir que los muertos estaban en la presencia del Señor. Pero ahora, todos los creyentes que mueren en Cristo se van a la presencia del Señor. Amén. Porque el precio fue pagado, porque la justicia de Dios fue completa. Cuando Jesús murió,
el Padre aceptó el sacrificio, por lo tanto, los que mueren están investidos de su justicia y pueden estar frente a la presencia de Dios. Amén. Tus pecados, hermano. Todos tus pecados. Las indiferencias que has tenido con el Señor. Tu conciencia que te dice que actuaste mal. Tu conciencia que te dice que has pecado delante de Dios. La muerte de Jesús fue lo que el Padre aceptó para que todos tus pecados, como acabamos de recordar, fueran perdonados. Así fue, sí. Tú estás investido de la justicia de Dios, de Cristo. Eso es algo tremendo, hermano. Sí, Si Señor. tú no puedes, esta seguridad que el Padre nos ha dado es tan grande que nosotros, a pesar de la pena, cuando van a la presencia del Señor nuestros seres queridos, podemos decir que están en paz, porque el precio fue pagado, porque Cristo los justificó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué precioso, hermano, eso. La muerte entró por Adán. Nosotros conocemos el testimonio, conocemos la historia. Pero por un hombre que es Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Amén. Cristo trajo vida, hermano. Todos en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí es precioso ver cómo la Escritura revela las cosas. Leía a un hermano ayer que dice algo tremendo con respecto a las glorias que vienen para la iglesia. Y dice, miren, para entenderlo un poco, dice, el Espíritu de Dios se deleita en mostrar lo que la iglesia debe ser en el futuro para que esto pueda tener poder sobre nuestras almas durante el presente. Hermanos, los muertos van a resucitar. Amén. Amén. Es una locura para el mundo. Pero esto debe incomodar tu vida y llenarte de gozo y de convicción para que en este presente tú vivas plenamente confiado. Porque los muertos van a resucitar. Amén. Y cada uno en su debido orden, dice la palabra. Sí. Cristo, las primicias. Cristo, dicen acá, que Él es el primero en la resurrección. Quizás no debería existir esa coma, mencionan algunos. O algunos también dicen que, como ustedes conocen el relato evangélico, cuando Cristo resucitó, otros muertos del antiguo, muertos que estaban, resucitaron con Él. Lo relata un poco el Evangelio. No le da mucho énfasis quizás, pero dicen que las tumbas fueron abiertas y de allí salieron personas que hablaron y caminaron y estuvieron allí. Algunos dicen que también pudieron haber sido las primicias aquellos. Lo cierto es que el Señor Jesús es el primero en la resurrección. Amén. Él es el primero en la resurrección, porque Él resucitó para nunca más volver a morir. Oh, sí, Señor. Lázaro fue resucitado, volvió a morir. La niña que mencionaba nuestro hermano, ¿cierto? La hija de Jairo, amén, volvió a morir. Pero Jesús, cuando resucitó, no volvió a morir nunca más, porque resucitó con un cuerpo glorificado. Y ahora sabemos que está sentado a la diestra del Padre. Cristo, las primicias. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Yo soy de Cristo, hermano. Yo soy del Señor Jesús. También soy de Jesús. Yo le pertenezco al Salvador, al buen pastor. Yo le pertenezco a Jesús. Y cuando Jesús venga, dice, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es precioso, hermano. Porque la esperanza, la única esperanza que tiene el mundo, como escuchábamos también, es la venida de Jesús. Sí. La tierra necesita a Jesús. Este mundo necesita a Jesús.
necesita a Cristo. Ahora te pregunto, ¿es tu anhelo la venida de Jesús? Amén. ¿Es tu anhelo profundo en el corazón encontrarte con tu Salvador? Amén. Porque, hermanos, primero el Señor Jesús vino al encuentro con su novia. Primero el Señor Jesús viene en los aires para encontrarse con nosotros. Y luego viene con nosotros a tomar los reinos de la tierra. Y tú eres parte de ese grupo, hermanos, porque has creído en el Hijo de Dios. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Sí. Cierto, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermano, quisiera leer un poco el relato que leía un poco nuestro hermano, ¿cierto?, de Lázaro, que está en San Juan 11:21. Es que es precioso, hermano. San Juan 11:21. El relato de Lázaro. Dice, ¿cierto? Cuando él fue dando Lázaro, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. La experiencia cuando Lázaro fue resucitado, dice, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es interesante que algunos mencionan que este fue como un reclamo al Señor. Si Señor, si tú hubieras estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Y a veces, ¿sabe qué he pensado? Y también con cosas que han sucedido acá, nos empezamos a cuestionar y que es natural, sin duda, cuando nuestros seres queridos parten. Y pensamos, si hubiera pasado esto, no hubiera muerto. Bueno, si hubiera pasado esto otro, no hubiera muerto. Quizás si lo hubiera llevado antes, no hubiera muerto. Bueno, Marta tenía un reclamo similar. Señor, si tú hubieses estado acá, Lázaro, mi hermano, mi querido hermano, no hubiera muerto. Pero mira la respuesta de Jesús. Dice Marta, sí Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Amén. Tu hermano resucitará. Así es. Yo quiero decirle a todos los que han perdido un familiar con la fe en Cristo, Amén. ese familiar va a resucitar. Amén. El que partió en Cristo va a resucitar. Amén. Nadie más puede decir esto, hermanos. Como decía en un principio, no pienses explicárselo al mundo, no lo va a entender. Para ellos es locura. Se burlan de aquello. Pero nosotros sabemos que nuestros seres amados, queridos, los que están quizás a punto de partir, van a resucitar. Amén. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Estas palabras, menciónalas, háblalas, díselo a tu hermano, dile, habla con los que han creído en el Señor, háblales de la resurrección, porque después de eso habían cuestionamientos, los corintios decían, ¿cómo dicen algunos que no va a haber resurrección de entre los muertos? Y dice, de otro modo, perdón, el versículo 31 del capítulo 15, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, mire la exhortación a nosotros, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir? Que nuestro hablar tiene que ser Jesús a donde quiera que vayamos, pero especialmente en el ambiente espiritual de tu iglesia. Cuando a ti te influencian de otras maneras, hermano, tenemos una cultura en este tiempo
que está con más sagacidad que antes. Cuestionan la fe por donde quiera que sea. Ponen su esperanza en otros medios. Nosotros tenemos que resistir esas conversaciones. Sí. Porque es lo que ocurría a los corintios era eso. Empezaron a influenciarlo y decirle que los muertos no resucitaban. Y el apóstol le dijo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, Sí. para vergüenza vuestra gloria. Nosotros tenemos que afirmarnos en esta esperanza, la esperanza de resurrección en su preciosa venida. Entonces más adelante dice en el versículo 42, ¿cierto? Aquí explica, es precioso este capítulo, ustedes lo conocen. Dice, hablando de que cómo resucitarán los cuerpos, pero termina un poco diciendo así también en la resurrección de los muertos en el versículo 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Porque así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces tiene que ocurrir esto, mis hermanos. Dice, más adelante, el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es que es un misterio. Es un misterio la venida del Señor Jesús por su iglesia. Existen personas, y aquí me tomo un poco de las palabras que compartía nuestro hermano Eliseo. Hay solo dos grupos en esta tierra. Dos grupos que existen ahora, en este presente. Así es. Y esto tengámoslo muy claro. Dos grupos. Los que serán arrebatados y los que se quedarán para esperar los juicios de la tierra. Nuestra bienaventurada noticia es que nosotros estamos en el grupo de los que serán arrebatados. Amén, Señor. De los que serán trasladados Sí, Señor. de esta tierra a la morada del Padre. Pero solo dos existen. Y esto, y piensa cuando estés en el lugar que sea, en tu trabajo, con los que compartes, unos se van a quedar en el juicio y otros se van a ir con el Señor. Solo estos dos grupos de personas existen. Y nosotros, por esa gracia inmerecida y solo por su gracia, pertenecemos a aquel grupo que se va a ir con el Señor. Porque es su novia. Es su novia, su desposada. Y está a las puertas de que ocurra esto, este misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es una locura esto que decimos para el mundo. Esta sabiduría no la entiende el mundo. Pero nosotros creemos con todo nuestro corazón que esto nos va a acontecer. Nuestros cuerpos serán transformados incorruptibles para encontrarnos con el Señor en el aire. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Y porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Señor. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh Señor. Esto es lo que nosotros podemos decirle a la muerte. La muerte ha sido vencida. Porque Jesús la venció, hermanos. Amén. Jesús venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Sí, Señor. La esperanza de la iglesia está fundamentada en una victoria. Jesús es el gran vencedor. Amén. Por eso es que
tenemos esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección, esperanza de gloria. Este es tu hablar, hermano, esta es tu conversación. Sí, Señor. Seremos transformados en cualquier momento. Así es. En cualquier momento volamos, hermano. Amén. Y resulta un clamor, una necesidad de clamar al Espíritu Santo para que esto se cumpla, porque mire lo que decía el apóstol Pablo cuando estaba a punto de partir. Decía: por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Espíritu Santo nos socorra, hermanos, para amar la venida del Señor. Amén. Yo sé que tú tienes proyectos. Yo también tengo proyectos. Yo quisiera tener mi casa propia. Tengo proyectos terrenales. Mi hija va a estudiar. Pienso verla crecer. No lo sé. Pero que ninguna de esas cosas ocupe mi amor por la venida del Señor. Amén. ¿Saben, hermanos? Y he escuchado que muchos critican esto, que la inminencia de la venida del Señor. Y dicen: ¿saben que ustedes tienen un espíritu escapista? Ustedes quieren escapar, quieren librarse. No es un escapismo. Nosotros afirmamos lo que la palabra dice. El Señor viene en cualquier momento. Así es. Puede venir hoy día, puede venir mientras estés trabajando, manejando, hermano. Y el Señor te puede encontrar allí. Sí. Y no te vas a dar ni cuenta, hermano. Pero tu cuerpo Así es. sucederá algo tan extraordinario que se transformará en un cuerpo de carne, pero espiritual, como menciona acá, Sí. para poder habitar las moradas celestiales. No es escapismo, hermanos. Nosotros debemos anhelar su venida. Anhelar su venida, por eso debemos estar vestidos, como decía la palabra. Estas acciones justas de los santos es la vestimenta con la que espera el Señor. Piensa en las cosas buenas para la gloria del Señor que tú puedes hacer. Esa es tu vestimenta esperando al Salvador. El apóstol Pablo decía: esta corona me está guardada, fue justo. Y no solo a mí, dice él, sino a todos los que aman su venida. Más gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso en este último versículo, para ya casi ir concluyendo. Después de hablar de las maravillas, de la resurrección de los muertos, los cuerpos transformados, la muerte ya por fin derrotada, ya no habrá más muerte, porque cuando en Apocalipsis dice que la muerte y el Hades también fueron lanzadas al lago de fuego, porque ya no habrá más, los cuerpos ya no morirán en aquel día. Pero mire la palabra del versículo 58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Por qué constante, hermanos? ¿Por qué tienes que venir? Bueno, uno podría resumir que la vida espiritual sí es asistir a la iglesia. Es una de las cosas mayores que debemos hacer. Congregarse. Constantes también en vivir en santidad, como se nos predicaba. Constantes en la oración. Firmes y constantes. Cuando pienses, hermano, en dejar los caminos del Señor por cualquier cosa, no lo hagas, mi hermano. Permanece firme y permanece constante. Yo sé que en una iglesia, en toda la iglesia, hermano, porque no hay iglesia que no se den problemas, situaciones, conflictos entre hermanos. No te vayas porque un hermano te miró mal. No dejes de asistir porque tuviste una discusión con un hermano. No dejes de hacerlo. Pídele perdón. Acércate al hermano. Pídele: hermano, esto está mal. Sabes que yo cuando voy a la iglesia siento algo. Sé que tengo que acercarme a ti. Y no te quedes en casa para evitar al hermano. Tienes que mantenerte firme y constante. Así es, Señor. Tenemos que hacerlo, mi hermano. Y esto obviamente primero es para mí. Primero para mí, porque en el fondo todo lo que hacemos en el Señor, como dice el texto al final, mire, dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Sí. Tu crecimiento espiritual debe ser permanente.
Tu comunión, tu amor por los hermanos debe ser permanente. Pero el Señor no te dice esto dejándote a expensas de ti mismo. Él te da todo el socorro para perdonar, para amar, para estar, para que haya un interés en tu corazón. Porque yo sé que el interés se pierde. Se pierde el interés. Hay cosas que realmente, espiritualmente no las quiero hacer más. Pero tienes al Espíritu Santo para que te socorra cuando empieces a perder ese amor por el Señor, amor por su venida. Pidámosle socorro al Señor para permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es. Hermano, tu trabajo, lo que sea que hagas, lo que este mundo te hace hacer, si es que tiene que ser, no habrá memoria de eso, hermano. No habrá memoria de eso en la eternidad. No se te va a recordar nada de lo que hiciste, me refiero terrenalmente hablando. Lo único que quedará registrado es la obra que hiciste en el Señor. Todo lo demás es vano. Todo lo demás va a perecer. Todo lo que pensaste que hiciste algo con una mala intención, con una mala motivación, lo hiciste por vanagloria, todo eso no quedará registrado. Solo quedará registrado lo que se hizo en la obra del Señor. Amén. Bendita es su palabra, hermano. Amén. Gracias. Bendito es esto que nosotros debemos anhelar permanentemente. Quisiera concluir con un extracto de un hermano que al hablar de estas cosas, él expresa esto. Y dice así: Él está viniendo por nosotros. Pronto veremos su luz a lo lejos, sobre el oscuro horizonte levantándose, como la estrella brillante de la mañana, alentando a todos los que velan, como la estrella cuyos rayos anuncian la proximidad de la mañana justo antes de que el día amanezca. Oh, qué gozo cuando la noche cuelga sobre nosotros, pensar en los rayos de la mañana. Es dulce saber que Él viene por nosotros. Pronto sobre lo alto escucharemos su voz. Muertos y vivos resucitados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos tomados juntos para el encuentro en los aires, con gran voz del Señor descendiendo. Él mismo nos esperará allí. Sí. Oh, qué gozo en esa gran reunión, el encuentro en los aires. Señor. Es dulce saber que Él está viniendo por nosotros, llamándonos a unirnos a Él allí. Sí, Señor. Él está viniendo como el esposo, Sí. viniendo para desplegar al final el gran secreto de su propósito. Sí. Misterio de edades pasadas. Aleluya. Y la esposa a ella se ha concedido en su belleza ahora brillar. Y como en un éxtasis ella exclama: yo soy suya y Él es mío. Sí. Oh, qué gozo esa unión matrimonial. Misterio del amor divino. Es dulce cantar en toda su plenitud: yo soy suya y Él es mío. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Gracias, Señor.